Bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas a este programa En Consulta. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante: cómo perder una relación sin perderte a ti mismo. Y ciertamente que la experiencia de terminar una relación puede llegar a ser algo muy difícil. Creo que pocos eventos en la vida son tan dolorosos como esto, porque viene un cúmulo de sentimientos abrumadores sobre nosotros. Tal vez estás pasando por esta situación, tal vez ya la pasaste o estás en el proceso de superarla. Cualquiera que sea tu situación, quiero invitarte a que te unas en este programa. Voy a hablar sobre cómo podemos sanar y avanzar después de una ruptura. Para nosotros los hombres, a menudo es necesidades en las relaciones, ya sea por Regresamos amigos después de esa introducción y como les decía voy a hablar del tema cómo perder una relación sin perderte a ti mismo. Y quiero empezar contando una historia, es una historia de las tradiciones de Medio Oriente conocida como la historia de las dos flechas. Esta historia me gusta porque nos ofrece algunas ayudas muy útiles a la hora de enfrentar uno de los problemas más dolorosos de la vida. Esta historia hace referencia a que cuando un dolor muy grande llega a nuestra vida, como una ruptura, una separación, una traición o la pérdida de un ser querido, dos flechas son lanzadas a nuestra vida. La primera flecha es lanzada directamente hacia nosotros, a nuestras emociones. Es esa sensación de la desgracia, de la pérdida profunda o repentina. Es una situación donde la sensación de paz, la alegría, aquello que nos reconforta, simplemente ya no están aquí con nosotros o allí con nosotros. Ahora, si la separación fue gradual, con conflictos y pérdidas periódicos que desencadenaron la ruptura, entonces nuestro dolor puede ser muy similar a la pérdida de un ser querido después de una larga enfermedad. Allí más o menos es como que el sufrimiento era algo que esperábamos o nos fuimos acostumbrando o adaptando a la idea de que esa pérdida era inevitable. Por otro lado, si la separación se basa en una traición repentina o una decisión unilateral de uno de los dos, pues de una persona en la pareja, nuestro corazón muy esperanzado queda roto en muchísimos pedazos. Entonces este golpe brutal puede ser muy traumático y difícil de sobrellevar a corto plazo, lo que nos hace incapaces de enfocar nuestra mente en torno a lo que sucede a nuestro alrededor y a sentirnos emocionalmente tranquilos. Al contrario, nos sentimos impotentes y desconsolados. Aquí es donde entra en juego lo que llamamos la etapa del duelo, que es una respuesta natural a la pérdida. Es la forma en la que nuestro organismo trata de curarse del dolor. En esta etapa, necesitamos involucrarnos intencionalmente con nuestros sentimientos para que no los evitemos, ni nos sentamos abrumados por ellos. O sea, esta es una etapa donde nosotros debemos colocar en una balanza nuestras emociones y encontrar la distancia correcta hacia los sentimientos que se van generando para tener un equilibrio saludable. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si tus sentimientos son de extrema tristeza, de muchísimo dolor, y permites que la balanza se incline hacia ese sentimiento doloroso, vas a estar deprimido por muchísimo tiempo. Por otro lado, si dejas que la frustración se incline hacia el otro lado de la balanza y que incluso te lleve a hacer cosas donde pierdes tu dignidad para recuperar a la persona que se fue, entonces tu autoestima va a estar comprometida. No va a existir un equilibrio perfecto ante todo el embate emocional que nos ocurre en ese momento. Pero tratar de mantener una balanza emocional equilibrada nos va a ayudar o te va a ayudar a mantener la distancia correcta con tus emociones, y eso va a ayudarte a encontrar una manera de ser más amable y más amigable con tu vida emocional a pesar del dolor.
Ahora déjame regresar a la historia de las dos flechas. Ya vimos cómo la primera flecha atraviesa el interior de nuestras esperanzas, de nuestros anhelos. A diferencia de esa primera flecha, la segunda flecha tienes la oportunidad de lanzarla tú. O sea, la primera te llega, no la escoges, no la buscas, pero la segunda tú decides lanzarla, lo que genera parte de nuestro sufrimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de las personas esta flecha la dirigen hacia uno mismo, muchas veces sin darse cuenta. En otras palabras, tienes poco o ningún control sobre las flechas inevitables y fortuitas que nos llegan a la vida. O sea, esta primera flecha, como es una ruptura en la vida amorosa, nos despidieron del trabajo, la muerte de un ser querido, tenemos, creo que, ningún control. Sin embargo, la segunda flecha la lanzamos hacia nosotros y sobre esa flecha sí tenemos control. Pero si la apuntamos hacia nuestro corazón, hacia nuestras emociones, de una forma donde vamos generando autoculpa, autoodio y hasta venganza, lo que hace es que nuestro dolor, legítimo, por cierto, sea más prolongado, sea devastador. Todos los pensamientos de dolor extremo y de suicidio que incluso llegan después de una pérdida grave son a menudo el resultado de esta segunda flecha. El dolor de una pérdida inevitable puede acentuarse más cuando le añadimos el sufrimiento generado por la autocrítica y la venganza. O sea, más allá de nuestro dolor natural, llegamos a la conclusión de que algo debe estar mal con nosotros mismos. Estamos entonces en ese punto llenos de pensamientos preocupantes que tenemos que culpar de alguna manera a alguien o a algo por la situación. Entonces, eso hace que nos comencemos a preguntar o a atraer a nuestra mente algunas ideas que nos hacen sentir más triste y nos hacen sentir juzgados. Por ejemplo, ¿cómo me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? ¿O cómo no me di cuenta? Otra forma de hacerlo es, debería haber superado esto ya, o sea, ya no quiero sentirme así. ¿Por qué no puedo dejar ir a esta persona? Hay ideas como, nunca me voy a recuperar. ¿Qué pasa conmigo? Soy un fracaso, soy un tonto, soy una tonta. ¿Cómo me dejé ver la cara? Etcétera, etcétera. Puede ser cierto que teníamos alguna responsabilidad en el asunto y está bien que lo evaluemos. Pero hay una gran diferencia entre culparnos a nosotros mismos y responsabilizarnos de nuestra parte en la situación. Miren, la culpa o el autoculparnos de manera tóxica, lo único que va a hacer es que se paralice nuestra voluntad y nuestro proceso de superar el dolor. En lugar de eso, lo que debemos buscar y preguntarnos con calma es cómo las cosas ocurrieron y qué hizo que se desviaran para llegar a este punto. Quizás no escuchamos atentamente cuando nuestra pareja expresó sus quejas. Es posible que haya habido errores o faltas de comunicación a la que nosotros contribuimos. Expresamos nuestras necesidades y nuestros deseos lo suficientemente fuerte y de una manera asertiva, o tal vez no brindamos la suficiente empatía hacia los sentimientos y necesidades del otro. Lo que sea, debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Si la flecha de la autocrítica o de la venganza nos han convencido de que somos culpables, incluso defectuosos, entonces no estamos dispuestos a aprender de nuestra experiencia. Sumergirnos en un pozo de vergüenza o deseo de venganza solo va a hacer que nosotros nos hundamos en la depresión y la desesperanza. Incluso algunos pueden llegar a dirigir esa flecha hacia la otra persona porque sentimos que esa persona nos ha perjudicado. Y hay ocasiones en que los amigos, bien intencionados, creo que lo hacen con muy buena intención, refuerzan en nosotros esa fantasía de venganza y llegan a darnos consejos o sugerencias como hazle lo mismo para que sienta el mismo dolor que tú sentiste. Hacer cualquiera de estas cosas, lo único que va a lograr es perpetuar nuestro sufrimiento en lugar de curarnos. Otro aspecto desafortunado de la autocrítica es que nos impide honrarnos por habernos abierto
amar o haber abierto nuestro corazón. Déjame repetir, mira, otro aspecto, y esto es muy importante, la autocrítica hace que nosotros no nos honremos. ¿Estás escuchando bien? No nos honremos por habernos dado la oportunidad de abrir nuestro corazón y de haber amado. Es verdad que uno corre el riesgo cuando ama, pero también es importante que tomes en cuenta esto. O sea, definitivamente es posible honrar cuando nos decidimos amar, siempre y cuando aprendamos de las vivencias, aunque a veces nos hayan hecho sufrir. Resumiendo, la separación, la pérdida o la traición son terriblemente dolorosas y creo que algunos de ustedes que me están escuchando la han vivido lastimosamente. Si agregamos a eso que ya duele y sientes que se te parte el alma, si a eso le agregamos la autoculpa, la autocrítica, el odiarte, el no ser complaciente contigo mismo y los deseos de venganza, entonces estamos en una situación de una sustancia pegajosa que nos mantiene hasta atascados, detenidos y nos hace girar sobre esta rueda de reflexiones que ni siquiera son reflexiones, sino de estas conclusiones inútiles donde muchas veces simplemente estamos en un rol de víctima y no queremos salir. Sí, hemos sido la víctima, sí, nos ha dolido, pero no podemos quedarnos en eso. También debemos tomar en cuenta que todas las relaciones, ya sean entre familias, amigos, trabajo, e incluso las malas relaciones amorosas, deben ser relaciones de aprendizaje, es decir, que nos preparan para una mejor relación que está por venir. Recuerda que la vida es una serie de experiencias de aprendizaje. Desafortunadamente, a veces no aprendemos si no hay dolor de por medio. Y el dolor obviamente está asociado con la pérdida. Nuestro desafío, mi desafío, tu desafío es honrar nuestro valor independientemente de lo que la vida nos traiga. Con la práctica vas a ir aprendiendo a diferenciar el dolor causado por la autoculpa, la autocrítica, un dolor que te infliges tú mismo, de aquel dolor que nos enseña y que desarrolla en nosotros resiliencia, porque no somos inmunes a los dolores de la vida, no somos inmunes a las pérdidas y en algunos casos a la traición. Así que manteniéndote con dignidad incondicional, vas a sufrir, te va a doler, pero vas a aprender y vas a seguir adelante con respeto hacia ti mismo, manteniendo el respeto hacia ti intacto, incluso si estás temporalmente magullado, lastimado o herido. Y así he llegado al final de este tema. Espero que realmente sea un tema muy interesante para ti. Compártelo con otras personas que tú sepas que lo necesitan. Te invito a seguirme en las redes sociales, en la cuenta de Facebook, Instagram o en mi canal de YouTube. Soy David Jaramillo y te mando un fuerte abrazo. Para nosotros los hombres, a menudo es necesidades en las relaciones, ya sea por